Our subject is Paul's Y nuestro longing tema for es souls. el anhelo que tiene Pablo por las almas. Y estas son palabras extraordinarias al principio de este capítulo 9. Y bueno, llegamos a este punto en nuestro estudio al respecto de esta carta tan maravillosa. Y aquí tenemos entonces una insistencia triple que hace Pablo al respecto de la veracidad de lo que él está a punto de decir, al respecto de su dolor y su gran angustia que él tiene por tantos judíos que nunca han encontrado a Dios y nunca le han adorado verdaderamente a partir de su corazón. Una insistencia triple. ¿Y por qué? Es porque el apóstol sospecha que lo que va a decir al respecto de esto será dudado. Pues no, él no piensa que esto será así, que van a dudar al respecto de lo que va a decir, que tal vez alguien piense que esto no es verdad. Dice: verdad digo en Cristo. Esto es como un juramento. No miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él no podía ponerlo de una forma más firme. ¿Y por qué va a tal grado como para autenticar lo que está a punto de decir? Bueno, él no quiere que los que están leyendo esto piensen que él está hablando a la ligera. Después de todo, esa sería nuestra sospecha natural, no que Pablo no estuviera diciendo verdad, sino que él estaba hablando ligeramente, a la ligera, hablando respecto de su angustia por las almas perdidas de los israelitas. Eran sus enemigos jurados, por así decirlo. No se consideraba a él como enemigo de ellos, pero ellos sí que lo consideraban a él, a Pablo, como su enemigo de ellos, de los judíos. Le trataban muy mal. Buscaban su muerte, habían señalado quién le asesinase, le perseguían constantemente cada que tenían la oportunidad de hacerlo, habían ya pensado que ya lo habían matado. De hecho, cuando él tuvo que atravesar, pues le apedrearon. Y bueno, el apóstol Pablo, si no tuviese gran dolor por ellos, no podríamos leerlo como lo leemos ahora, pero él sí tiene dolor por ellos. Él desea que entendamos que él no está hablando de forma poética o a la ligera o de forma general. No tenemos que entender que dice: algunas veces tengo gran dolor por la desgracia de los israelitas. No, él tiene este dolor todo el tiempo. Él está muy atribulado. A pesar de que ha sido torturado, él les ama profundamente, lamenta su situación, a pesar de que utiliza este lenguaje constantemente en sus epístolas, que le recuerda a las personas de la terquedad de los judíos y de la incredulidad de los judíos. Por favor, de todas maneras, no piensen, y él nos dice: por favor, no piensen que eso significa que yo estoy en contra de ellos, que yo les desprecio o que les odio. No. Constantemente lamento y siento este dolor y tribulación. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La carga que tiene siempre está allí, y su carga es tan grande que en el versículo 3 dice: porque desearía yo mismo ser anatema, aunque sabe que no es posible esto, pero está tan lleno de dolor que él desearía, leyendo la Biblia de las Américas, yo mismo ser anatema. La Reina Valera del 60 dice: deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los israelitas. Así de fuerte es el sentimiento que tiene por ellos. Entonces, desde el principio de este estudio que tenemos el día de hoy, y no voy a permanecer aquí mucho tiempo, pero desde el principio tenemos un gran reto. ¿Cuál es nuestra preocupación por los que no han sido salvos, queridos amigos? ¿Cuánto pensamos al respecto de las almas que no han sido salvas? Aquellos que no son salvos en nuestra familia incluso. ¿Cuánto nos preocupamos? ¿Cuán profundamente lamentamos su situación? Claro, ellos han rechazado al Señor, lo sabemos, no quieren escucharnos a nosotros, no nos escuchan, por así decirlo, nos han cerrado la puerta en la nariz e intentamos señalar algo, se ponen hostiles en contra de nosotros, muy molestos, muy sarcásticos, airados, y nos desprecian. ¿Esto afecta nuestro amor por ellos? Tenemos una profunda preocupación por ellos, tenemos
compasión por ellos, a pesar de la mala actitud que puedan tener. Bueno, si fuéramos como el apóstol Pablo, por lo menos un poco, desde luego, si fuéramos como nuestro amado Salvador, pues esto no sería así con nosotros. Entonces dice, tengo gran lamento profundamente su situación en nuestros corazones. Y si fuéramos como Cristo o como Pablo, esto sería así con nosotros. Tenemos que meditar más al respecto del futuro de las almas perdidas en el castigo eterno. Tenemos que esforzarnos en que nuestro corazón sea conmovido mucho más de lo que pueda estar conmovido ya. Tenemos que pensar mucho más al respecto de la vida sin sentido que las personas están viviendo. La vida que no tiene ningún sentido espiritual. Tenemos que recordar la situación terrible que las personas tienen, que son tan dispuestas a ser engañados. Por ejemplo, los jóvenes que escuchan el Evangelio, sin embargo, son tan ingenuos y creen las tonterías que promueve este mundo, las falsas promesas de este mundo. Hay que lamentar la situación que tienen, hay que amarles, hay que orar pidiendo compasión por ellos. Y tenemos que pensar al respecto de nosotros, cómo fue que el Señor un día puso su mano sobre nuestro corazón, cuando nosotros éramos tan orgullosos, cuando éramos tan egoístas, cuando despreciábamos lo que era todo lo que venía de Dios. Tenemos que tomar tiempo para poder conmover nuestro propio corazón. Este es un reto. Incluso los colegas más antagonistas y familiares también jamás nos han tratado tan mal como los judíos trataron al apóstol Pablo. Y aún así él puede decir, tengo gran peso, tengo gran dolor en mi corazón por ellos. Y es muy importante que nosotros entiendan a qué grado él les amaba, a qué grado lamentaba su desgracia, de modo que da esta afirmación triple en el versículo 1. Verdad digo en Cristo, os aseguro solemnemente que lo que estoy diciéndoos es verdad. No miento, no estoy exagerando. Esto no es solamente a veces, sino que más bien pienso así en todo momento. Mi conciencia también me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículos 1 y 2 de Romanos 9. Y el problema con nosotros es que tenemos tal vez tristeza, pero al respecto de otras cosas. Esa reserva, esa capacidad que tenemos para tener tristeza, ¿en dónde lo enfocamos? ¿En qué? En cosas que yo debería tener, en cosas que yo creo que no se me está dando, en situaciones desafortunadas que se me dicen o que se dicen al respecto de mí. Eso toma todo mi capacidad de tristeza y lamento, no las personas que se pierden, no su desgracia, no su situación. Más bien tendríamos que desviar la tristeza a donde tiene que ser puesta. Hay que recordar que a Cristo. Piensa respecto de nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le trajo de las glorias de la eternidad a este mundo de tiempo para poder sufrir y morir en una humillación terrible y agonía por nosotros? ¿Por qué? Porque nos amó, que nosotros pudiéramos ser más como el Señor. Así que este es nuestro reto inicial, queridos amigos, nuestro aliento inicial. Y después vengo al versículo 4. Y el apóstol va a decir algo al respecto de la terquedad y la resistencia que tienen en contra de Dios. Muchos de los israelitas eran así. Y él enumera diferentes cosas. ¿Y qué son estas cosas? Que son israelitas. Ese es algo positivo para ellos, esa es una ventaja para ellos. Esa es grande ganancia para ellos. Quienes son israelitas, lo explico en un momento, de los cuales son la adopción, a quienes pertenece, a quienes se los dio la adopción. ¿Qué es esto? Y la gloria. También se les dio eso. Ninguna de estas cosas traen salvación a nadie. Esa es la tragedia de ellos. Y el pacto también. La promulgación de la ley, el culto, la adoración, el servicio a Dios, el sistema de alabanza que ellos tenían y las promesas que tenían. Promesas dadas a los patriarcas y a través del Antiguo Testamento todas las promesas de Cristo y las profecías. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas?
Este es un gran ejemplo para ellos, héroes de la fe, los patriarcas, y de los cuales de su nación respecto a la carne, según la carne, vino Cristo, procede el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. La generación que tuvo participación en ver a Cristo, sus obras, sus milagros, escucharon su enseñanza, no se podía estar más cerca que ellos. Estas personas no son personas que estaban lejos, muy lejos, sino que de su mismísima nación y carne y raza vino el Mesías y le vieron muy de cerca, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Y por qué el apóstol menciona estas cosas? Estas cosas no son algo que les diese a los israelitas ningún crédito. Él está pensando al respecto de los muchos israelitas que nunca creyeron y se perdieron. Estas cosas no redundaron en una ventaja espiritual. Y entonces, ¿por qué las menciona el apóstol? Bueno, amigos, queridos, estos eran sus maestros, por así decirlo. Estas cosas eran las demostraciones del carácter y el poder y la bondad y misericordia de Dios. Esto es lo que ellos tenían. Y aún así estas cosas, que eran símbolos para ellos, nunca les habló a sus corazones. Los israelitas, de entre todas las personas, y claro, no perdamos de vista que muchos de ellos sí eran salvos, muchos de ellos verdaderamente adoraban a Dios, muchos eran héroes de la fe, no perdamos eso de vista, pero en general, el pueblo que tuvo tan grande ventaja, no tenían salvación. Y veamos esto una vez más, que son israelitas. Vienen de Jacob, vienen de su descendencia, Jacob, quien se encontró con Dios en Betel y tuvo esa gran visión de reconciliación con Dios, esa escalera que venía del cielo de la tierra al cielo, y los ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera, y mientras él dormía, él tuvo esta gran concienciación, esta gran certeza de que hay comunión con Él disponible, hay comunión con Dios disponible para el ser humano, hay mediación entre los hombres y Dios, Dios que está en la gloria y en los cielos, hay mediación, puede haber intercomunicación y reconciliación. Y a Jacob se le mostró esto. Y los descendientes de Jacob, esta es su historia. Todo el mundo en Israel sabía respecto de estas cosas. Ellos amaban su historia, pero no les habló a su corazón. La vida de Jacob dice, tú puedes ser un pecador perdido, puedes ser un hombre malo como era Jacob cuando era un joven, puedes ser alguien que engañe y mienta, y aún así puedes ser traído a perdón y tener comunión con Dios. Y él como individuo podía probarlo y podía conocer a Dios, y Dios te puede librar, tú como individuo Dios te puede librar, y a pesar de que te tropieces y caigas una y otra vez, la misericordia de Dios fluirá para ti. Estos eran israelitas, y no solamente Jacob, de Jacob en adelante su historia es un mensaje para ellos. Hay un Dios en los cielos, puedes relacionarte con Él, puedes encontrarle y conocerle y caminar con Él, y Él será tu Dios y tu guardián y tu amigo y salvador, y Él proveerá una forma en la cual tus pecados pueden ser lavados y perdonados. Tú puedes conocer su misericordia, y Pablo lo dice. Si nosotros podríamos escuchar a Pablo en su voz, maravillándose, quienes son israelitas, con gran énfasis, son ellos israelitas. ¿Cómo puede ser que un pueblo con tal historia no conoce al Señor? Nunca caminaron con Él verdaderamente, nunca escucharon el mensaje, nunca entendieron. Es por esto que menciona esto aquí el apóstol, y es así con algunos de nosotros aquí, en este momento, jóvenes, mayores, que han escuchado el mensaje. Muchas veces, tal vez, gloriosas cosas han escuchado y no hay nada como esto, como el evangelio en el mundo allá afuera, y no había nada tampoco como esto en esas religiones paganas de antes. No hay ninguna religión pagana o politeísta que diga tú te puedes relacionar con el único Dios verdadero, y puedes encontrarle tú mismo, y puedes conocerle, y puedes tenerle, y será suyo y Él será tuyo.
No hay nada así en las religiones paganas, no hay nada así fuera de las escrituras, fuera de la Biblia, fuera de Israel. No hay nada así en el mundo. Escuchamos cosas maravillosas al respecto del ser y el carácter de Dios, al respecto de su poder creativo, al respecto de su misericordia, al respecto de cuán pronto está para salvar y cómo Él envió al Salvador. Y eso no te ha afectado. Nunca lo has entendido. Las cosas pequeñas de este mundo presente son todo para ti, son maravillosas para ti. Y el Dios Todopoderoso y el camino eterno a la salvación nunca ha conmovido tu corazón. Puedes escucharlo aquí en el lenguaje del apóstol. Quienes son israelitas, que son israelitas, ¿cómo puede ser? De los cuales son la adopción, a quienes pertenece la adopción, como dice la Biblia de las Américas. Dios le dijo a una nación: vosotros sois míos, vosotros sois mis hijos, vosotros sois mis hijos. Yo he puesto mi amor sobre vosotros, yo os trataré como hijos. Vosotros seréis necios, pero yo os perdonaré, yo os guiaré y protegeré, yo os he adoptado, yo os he hecho míos, dice Dios. Y bueno, Dios dijo esto a una nación de modo que a los individuos en esta nación, ellos pudieran ellos mismos entender este mensaje. Yo tendría que haber dicho: he crecido en una nación que Dios ha apartado, y ellos podían ver: somos una nación más refinada, más refinada que cualquier nación pagana a nuestro alrededor. Eso es lo que ellos podrían haber dicho. Tenemos una ley, tenemos una sociedad regulada, tenemos reglas de gran misericordia, tenemos tradición e historia, y ellos eran muy orgullosos, y prefiero ser israelita, tal vez habían dicho, mejor israelita y no cananeo o Egipto o cualquier otra cosa. Ellos eran muy orgullosos de su nación, entendieron su cultura y su refinamiento, lo comprendieron. Pero nunca, como decimos a veces, nunca entendieron bien el mensaje, nunca lo comprendieron. Este es un mensaje. Dios ha lidiado con mi nación para decir: mira, voy a lidiar contigo personalmente también, tú como individuo, hombre o mujer. Tú puedes ser mi hijo, mi hija. Nunca entendieron esto. Nunca vieron el mensaje con claridad en la adopción de su nación, la amabilidad que había en esto, que Dios enfocase sobre mí y me levantase, enfocase sobre mí su amor y me levantase. Es lo mismo con la gloria que encontramos aquí en el versículo 4, de los cuales son la adopción y la gloria. Tenían la gloria de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el desierto y en el templo. La gloria de Dios estaba presente con ellos, pero no fue solamente en el lugar secreto, en el lugar santísimo, sino que también en los tiempos antiguos, en el pilar de fuego por la noche y en el pilar de nube que les guiaba durante el día. Y cada que Moisés iba al tabernáculo de la reunión para poder hablar con Dios porque había un problema, el gran pilar de nube descendía y todo el mundo temblaba, porque la gloria de Dios estaba presente con nosotros. Evidencia era esto para ellos, la gloria de Dios, que era un Dios todopoderoso, quien probó la presencia de Dios para con ellos. Y el mensaje era: Él probará su fidelidad para conmigo, su fidelidad para conmigo. Él obró gloriosos milagros entre ellos. Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día, queridos amigos. Los paralelos son muy fuertes. Querido joven, querida joven, ¿tienes tal vez algún amigo, alguna amiga que ha sido salvo, salvada? ¡Qué cambio! Es un niño, una niña, un joven, una jovencita diferente, un cambio dramático. Es una persona diferente, diferentes estándares tiene, diferente actitud. Ese egoísmo indomable se ha ido. Ahora es una persona diferente, una mujer, un hombre diferente. La gloria de Dios la vemos un poco de esto, pero tú no lo quieres para ti, lo echas a un lado. Qué cosa tan triste. ¿Cómo puede ser, dice el apóstol aquí, cómo puede ser que tenían todos estos beneficios y oportunidades israelitas? Tenían la adopción, tenían la gloria, tenían el pacto, los pactos los tenían. Algunas personas piensan que esto se refiere al pacto que Dios hizo con los judíos
Y el griego está en plural, no en singular, y está en plural porque se reitera una y otra vez. De hecho, tenían 3 pactos ellos. Tenían un pacto nacional de que Dios estaría con su nación hasta que viniese el Mesías, hasta que Cristo viniese. Y ellos serían guardados de demasiada idolatría, serían instruidos, se les darían profetas, se les enseñaría cómo reconocer y aceptar al Mesías cuando Él viniese, y ese pacto duraría hasta el tiempo de Cristo. Tenían un pacto de las obras que se les dio en la ley en el monte Sinaí, y este pacto era un pacto severo porque publicaba la ley de Dios y sus estándares. Y también decía: haz esto y viviréis. Si guardas este pacto de forma perfecta, si guardareis esto, entonces seréis adoptados por Dios. Pero junto con ese pacto de la ley, también en el Antiguo Testamento vemos en específico como Deuteronomio 29 y 30, también tenemos ahí a Moisés diciendo: hay otro pacto junto con aquel que se dio en el monte Sinaí. Y él anuncia a las personas: es un pacto de gracia, un pacto evangélico le llamamos. Es aparte o junto con el pacto de las obras, de modo que cualquier individuo que tiemble y diga: no puedo guardar la ley de Dios de forma perfecta, no puedo hacerlo, la amo, quisiera guardarla, pero estoy tan lleno de pecado, que entonces ellos tienen la enseñanza: sí, pero hay misericordia para aquellos que se arrepientan, y hay perdón, y Dios lidiará en específico y en especial contigo. En cierto sentido, en el Antiguo Testamento teníamos 3 pactos. El pacto de la gracia se remonta, y también en el Nuevo Testamento está lleno de luz por la venida de Cristo. Pero bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Qué le dice más bien esto a los judíos en el contexto de Romanos 9? Pues lo siguiente: ellos entendiendo al respecto de los pactos, que Dios tenía un pacto con su nación, en el cual Dios Todopoderoso se había comprometido, había prometido hacer algo. Yo haré esto por ti, yo haré aquello por ti. Dios, el Dios eterno, que Él se ató a sí mismo a meras personas y se ató con una promesa solemne. Cuán grande condescendencia que Dios haga esto, que Él se ate a sí mismo a bendecirnos. Ahora vemos el mensaje de ese pacto con la nación. El pacto era decirle lo siguiente a las personas. El mensaje era el siguiente: cuando Dios lidia con una nación, lidiará contigo como individuo, y Él, Dios Todopoderoso, se ata a hacer algo por ti como individuo. Lo promete hacerlo. Dios, que obra a través de un pacto, me bendecirá y me perdonará a mí como individuo, y me guardará y nunca permitirá que me vaya de él. Un pacto significa algo ciertísimo. Un pacto significa que esto es permanente. Seré de ellos para siempre, dice Dios, y Él me bendecirá y me guardará a mí. ¿No lo entendieron? No pensaron: quiero ser un hijo de Dios bajo el pacto, bajo su bendición y promesa. No lo entendieron. No entendieron el mensaje del pacto con la nación, el mensaje que tenía para individuos. Así es como yo obro, decía Dios, hubiera dicho Dios, o diría Dios: me relaciono con las personas y me comprometo a hacer algo por aquellos que confían en mí y me amen, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, los pactos, la promulgación de la ley. Y puedo mencionar esto muy brevemente: la promulgación de la ley. Y ya mencioné que la ley tendría que hacernos temblar y hacernos buscar el perdón de Dios, pero no solamente incluye la ley de Dios, sino toda la revelación. Estoy seguro que eso incluye en este momento toda la revelación de Dios. Después tenemos el culto a Dios, y recordamos el culto del Antiguo Testamento, la adoración. ¿Qué don fue esto? Cuando se construyó el templo, todo fue cubierto de oro. Había engravados en las paredes, también en las puertas,
en las columnas, esto que entraba al lugar santísimo, había cortinas que separaban ciertos lugares de otros lugares, todas las cosas estaban llenas de oro. ¿Y qué eran esos engrabados? Ese relieve, pues eran símbolos de misericordia. En todo lugar donde se viera, donde se mirase, frutos de misericordia tendrían que haber pensado. Plantas de olivo, cosas que para nosotros el simbolismo de las personas, el simbolismo representaba para las personas misericordia. El templo decía dos cosas a la vez. Dios está allá, lejos, en el lugar santísimo, detrás de las cortinas. Solamente el sumo sacerdote puede ir ahí, solamente una vez al año. Todos los sacrificios y el incienso, Dios es santo, decía esto. Dios está separado de nosotros, no puede estar contaminado por el pecado. Y nosotros somos pecadores. Y por otro lado, toda la simbología de misericordia y amor y perdón. La adoración, el culto, incluso los utensilios y también los sacrificios y los lavados. Todas esas cosas describían, hay perdón, hay lavamiento, hay misericordia para ti. Y no lo entendieron. No lo entendieron porque no lo querían. No querían entenderlo, no lo querían, querían ser como otras naciones, a pesar de que estaban sumamente orgullosos de su cultura. Querían tener libertad para pecar y hacer todo tipo de cosas. No querían el mensaje, entonces nunca lo entendieron. Eso es así con nosotros, te reto. No queremos estar relacionados con Dios y encontrarle y tener su gloria y eternidad porque queremos este mundo. Entonces no entendemos el mensaje del Evangelio. Es fácil. Cristo vino y sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder llevar el castigo eterno de aquellos que un día serían perdonados. Él compró el derecho para purgarnos y perdonarnos. ¿Tú crees que eso es fácil de entender? Lo es. Hasta cierto punto lo es. Pero nunca lo entendemos en el corazón, nunca llega a nuestro corazón y nunca vemos el amor y nunca sentimos la necesidad de esto porque no lo queremos. Y de esto se trata esto aquí. El apóstol está intentando decir, está señalando aquí el mensaje que los israelitas nunca entendieron, los que son israelitas, que tienen la adopción para su nación, pero no la querían para ellos mismos. Tenían la gloria y la veían en la columna de nube y en los milagros, pero no la querían en su propia experiencia personal y en sus corazones. Y tenían los pactos, entendían que así es como Dios obraba con pactos, pero no querían las promesas de Dios y lo que había prometido hacer por ellos como individuos, no lo querían. Y la ley, el culto a Dios y las promesas, innumerables promesas de Cristo y profecías. Y versículo 5, de quienes son los patriarcas, no solamente Jacob, sino todos los patriarcas y los profetas y otros antes de ellos. Tenían tan gran ejemplo, tal abundancia de experiencia espiritual de donde podían extraer su enseñanza. Y tenemos lo mismo hoy en día. Cuando eres joven tienes la escuela dominical y tienes clases bíblicas después. No solamente aprendes al respecto de la Biblia, sino que en diferentes oportunidades aprendes al respecto de los tratos providenciales que Dios tiene con su pueblo y cómo incluso en tiempos modernos, en tiempos presentes, ha habido grandes y notables respuestas a oraciones, cosas maravillosas que los que obran por el Evangelio experimentan. ¿De quiénes son los patriarcas? Todas las evidencias del poder de Dios y de los cuales según la carne vino Cristo, procede el Cristo. Y voy a avanzar por un momento al versículo 6. Aquí hay un tema importante y vamos a volver un momento a lo de atrás, un poco más adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, que no haya tenido efecto. No digo, dice el apóstol, que el mensaje de la palabra de Dios no ha tenido ningún poder. Muchas personas han sido traídas al Señor y le han conocido personalmente y ahora caminan con Él. Así que no es porque la palabra de Dios no haya sido efectiva, sino que para entender la Biblia y estas cosas necesitas tener en tu mente
una definición correcta del israelita. Y en unas cuantas palabras nos va a explicar qué significa esto. Y de forma estricta, un israelita, como decimos hoy en día, a pesar de que no es el término correcto utilizar un judío, es alguien que con toda certeza desciende de Abraham. No hay ninguna duda respecto de esto. Tiene derecho de ser llamado israelita o judío. Nadie va a discutir eso, pero la definición bíblica de un israelita o de un judío es una definición espiritual. Noten, no solamente el ver la genealogía, la descendencia racial de la persona, sino más bien es considerar su carácter espiritual. Y tú tienes que entender esto. Y el apóstol ahora va a explicarlo. No que la palabra de Dios haya fallado, que no haya sido efectiva, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿No sabías tú, dice él, que no todos los israelitas son verdaderamente israelitas en el libro de Dios? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, utiliza un término, al decir israelita, significa alguien que es israelita en su corazón. Alguien que está relacionado con Dios. Alguien que ha creído el mensaje dado a Israel. A través de Cristo también, desde luego, en el Evangelio. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tal vez la mayoría no eran verdaderos israelitas. Hay una definición física de israelita, claro, y hay una espiritual, una definición espiritual de israelita. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sí, pero son la simiente de Abraham. Ellos todos son hijos de Abraham. Esa es la definición física. Pero de forma espiritual, ellos no todos son hijos de Abraham, porque ellos no comparten su fe. Ellos no vienen de su genealogía espiritual. Entonces tenemos que entender la diferencia. En Isaac te será llamada descendencia, dice aquí. Entonces, no cuenta el otro hijo de Abraham. Isaac era el hijo de la promesa. Él creyó la promesa. Así que él es un verdadero israelita. Los demás no. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Los israelitas naturales, ellos no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Pues aquellos como Isaac, a quien de acuerdo con la promesa se le dio ser hijo, pero él era de la promesa también en el sentido de que él creyó la promesa. Él creyó la promesa del Salvador y la necesidad de un Salvador. Él era un hijo de la promesa. Él lo creyó. Él es un verdadero hijo de Abraham. ¿Cuál es la gran característica de Abraham? Que él tuvo fe. Que él creyó en Dios. Eso es lo que le señaló y separó. ¿Cuál es la diferencia entre él y todas las demás personas en su época, en su generación? Él creyó a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la característica notoria de Abraham. Él creyó la promesa de Dios. Los verdaderos hijos de Abraham son las personas que son como él en ese sentido. Ellos creen a Dios y creyeron a Dios. Ese es el argumento, el razonamiento que tenemos aquí en estos versículos. No tenemos tiempo de explorarlos con mayor detalle, tal vez en otro momento. Pero aquí en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y él lo creyó. Y no solamente esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de nuestro padre Isaac, versículo 10, ahora versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor. Así que hay discriminación, diferenciación con Dios. Algunos serán hijos de la promesa. Algunos serán hijos espirituales y otros serán hijos naturales, claro, de forma natural, judíos,
pero ellos no tendrán las características de Abraham, o de Isaac, o de Jacob. Ellos no creerán. Ellos no creerán en el Mesías. Aquellos que son Israel espiritual son los que confían en el Mesías venidero. Y entonces tenemos este tema aquí. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero ir un momento a algunos versículos que leímos en nuestra segunda lectura. Voy a Juan 8, algunos versículos aquí. Hay interacción entre los judíos y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 33 le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos a nadie. Juan 8:33. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 37, Cristo le responde: sé que sois descendientes de Abraham. No hay ninguna duda. Ellos son judíos naturalmente hablando, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Pero vosotros no sois creyentes. No tenéis relación conmigo. Por tanto, no sois verdaderos hijos de Abraham. Y después dice: sois hijos de vuestro padre, ¿quién es el diablo? Versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Somos judíos, somos israelitas, dijeron ellos. Sin embargo, Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, que sin lugar a duda eran de forma natural, las obras de Abraham haríais. Eso es lo que te hace un verdadero hijo de Abraham. Hacer las obras de Abraham, que tú crees como él creyó. Y Abraham, sus obras prueban que él verdaderamente creyó. Y voy ahora al versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, que después Cristo muy pronto dice que es el diablo. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, me amarías, porque yo he salido de Dios y no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que tenemos esta explicación de Cristo. Un verdadero judío, si ustedes quieren, es uno que, como su padre Abraham, cree a Dios, cree en Dios. Esa es la definición espiritual de un israelita, un judío en el Nuevo Testamento. La definición física es claro que tú de forma física desciendes de forma racial de Abraham. Eres judío entonces, pero hay una diferencia, una definición física y una espiritual. Y entonces enfatizo esto y voy de vuelta a Romanos 9, versículo 7, donde nos dice lo siguiente: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El apóstol Pablo no enseña nada nuevo, está diciendo exactamente lo que Cristo ya había enseñado antes. Y podemos ir a Gálatas 6, ahí el apóstol Pablo claramente dice muchas veces, versículo 15, donde se nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Podemos ir a otros textos también. El Israel de Dios. Ahora resulta ser que si explorásemos más pasajes, resulta ser que no es solamente los israelitas que creen, sino los gentiles que creen también. Ese es el Israel de Dios. Ya sea judío o gentil, el apóstol nos dice: no hay diferencia. Si tú eres creyente, estás en el verdadero Israel. Si tú eres un israelita y no eres creyente, eres físicamente un israelita, pero no de forma espiritual. Esa es la diferencia entre ambas cosas. Y tengo que terminar, queridos amigos. En la sociedad occidental tenemos mucha luz evangélica. Vivimos en una época, los últimos días, donde tanto de esta luz evangélica ha sido rechazada y arrojada a un lado por las personas. Tanta enseñanza, tantos ejemplos de la bendición y poder de Dios. Yo no quiero esto, no me interesa, no me importa.
Ni siquiera quiero darle el momento de mis pensamientos, como dije antes. Incluso en nuestra propia experiencia, muchas personas nos dicen que no quieren saber nada. Escuchan estas grandes cosas, pero no les interesan. Y tenemos el equivalente hoy en día, y con esto cierro. Quienes son israelitas, hay muchos ejemplos de personas que encuentran al Señor, que le conocen, que le prueban en su fidelidad. Y sin lugar a dudas estás escuchando de personas así, a quienes pertenece la adopción. La idea de ser adoptado como hijos. Habían sido adoptados como nación, tenían que haberle hablado a cada uno de los individuos: puedo ser adoptado como hijo o hija de Dios. Y la gloria, puedo conocer cosas gloriosas en respuestas a las oraciones en mi corazón. Puedo tener un fuerte sentido de comunión con Dios. Puedo hacer descubrimientos maravillosos, los pactos. Dios hace promesas a mí, me hará promesas a mí, un individuo pobre y débil. El Dios todopoderoso y eterno se compromete a hacer algo por mí, salvarme y guardarme y bendecirme y guiarme. Y me da su ley, la escribiré en mi corazón, de modo que odie el pecado, que luche en contra del pecado y ame las cosas buenas. Y el servicio, el culto de Dios me dará el poder de alabarle y adorarle y entenderle. Y las promesas, tantas promesas, todo esto es parte del versículo 4, tantas promesas que nos aplican a nosotros. No hay nada así, como dije antes, en el mundo allá afuera. No hay nada como estos privilegios, estas grandes riquezas. La sorpresa y el gran peso en nuestros corazones cuando vemos personas que aprenden de estas cosas y no las entienden. Y no las quieren entender. Y no quieren entenderlas. Y las echan a un lado. Y salen a las calles del mundo y dicen: wow, mundo, aquí estoy, mundo. Soy ingenuo. Rechazo a Dios Todopoderoso. Dime, mundo, cualquier tontería que quieras. Canalízame cualquier tontería, todas las celebridades y las cosas superficiales y triviales de la vida. Todo esto me lo voy a tragar, todo esto lo voy a adoptar como mi religión. Eso es lo que voy a abrazar y seré una persona miserable y engañada, que no va al cielo, que no tiene a Dios. ¡Qué tragedia! Oremos por esos amigos así, por esas personas, como las personas solían decir: oremos para que vengan al reino. Y mantengamos esa tristeza que hay en nosotros, no en nosotros usando esa tristeza, sino estando triste por ellos, y que esto nos ayude a tener energía para orar por ellos y alcanzarles con el Evangelio.